Corrí hacia él, con el corazón desbordando de emoción. Había escuchado tantas historias sobre ese maestro que sanaba enfermos, levantaba muertos y hablaba con una autoridad que nadie podía negar. Cuando finalmente lo vi caminar por el camino polvoriento, no pude contenerme. Me arrodillé delante de Jesús en medio de todos, sin importar lo que pensarían de mí. «Maestro bueno», dije con voz entrecortada, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Mis riquezas, mi prestigio, mi posición como joven de buena familia, todo eso me parecía insuficiente frente a la eternidad. Había cumplido la ley desde niño, o al menos eso creía, pero dentro de mí había un vacío que nada lograba llenar. Jesús me miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa. No era la mirada de un juez severo ni de un maestro arrogante, sino la de alguien que veía lo más profundo de mi alma. Ese instante me sentí completamente desnudo delante de él, como si todas mis máscaras hubieran caído. Sus palabras comenzaron dulces, recordándome los mandamientos que siempre había intentado seguir. Respondí con firmeza: «Todo eso lo he cumplido desde mi juventud». En mi interior esperaba una afirmación, un reconocimiento, quizá hasta una sonrisa que confirmara que ya estaba en el camino correcto. Pero lo que escuché a continuación sacudió cada fibra de mi ser. Jesús me amó, y justamente por ese amor me dijo la verdad que no quería oír. «Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». En ese momento, el peso de mis riquezas se hizo insoportable. No eran solo posesiones, eran cadenas invisibles que me ataban al suelo cuando el cielo me estaba llamando. Esta historia, queridos hermanos y hermanas, no es simplemente un relato antiguo, perdido en las páginas de la Biblia. Es un espejo que refleja los dilemas más profundos del corazón humano. Aquellos momentos en los que debemos elegir entre aferrarnos a lo temporal o rendirnos completamente a lo eterno. El encuentro del joven rico con Jesús es una de las escenas más conmovedoras del Evangelio, porque no nos habla de una falta de fe, sino de un corazón dividido, atrapado entre el deseo de seguir a Dios y el temor de soltar lo que creemos que nos pertenece. El joven no era malvado ni indiferente. Era alguien que buscaba sinceramente la vida eterna, alguien que reconocía en Jesús la autoridad para guiarlo. Sin embargo, su error fue creer que podía heredar el cielo sin renunciar a aquello que lo dominaba en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese mismo lugar? Oramos, buscamos, pedimos dirección, pero cuando Jesús nos llama a entregar lo más preciado de nuestras vidas, comenzamos a negociar con Él, como si el discipulado pudiera ser a medias. Hoy, esta historia nos invita a examinar nuestras propias riquezas, no solo materiales, sino emocionales y espirituales. Orgullo, seguridad, relaciones, sueños que no queremos soltar. Jesús no pide menos que todo, no porque quiera empobrecernos, sino porque desea liberarnos de aquello que nos impide volar hacia el cielo. Antes de sumergirnos en esta narrativa transformadora, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Si esta palabra toca tu corazón, dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal Relatos de Fe y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Es un regalo maravilloso saber cómo Dios nos conecta sin importar la distancia a través de su palabra. Desde muy joven, mi corazón había estado inquieto. Tenía riquezas, comodidades, respeto en la sinagoga y aún así algo dentro de mí gritaba que no era suficiente. Cada noche, al acostarme en mi lecho cubierto de lino, sentía un vacío que el oro no podía llenar. Las palabras de los profetas resonaban en mi mente: busca al Señor mientras pueda ser hallado.
y yo sabía que aún me faltaba algo. Había escuchado rumores sobre un maestro de Nazaret que hablaba con autoridad y hacía milagros como ningún otro. Decían que enseñaba con una claridad que penetraba el alma, y que incluso los pobres y despreciados lo seguían como si hubieran encontrado en él un tesoro escondido. Mi curiosidad se convirtió en urgencia. Tenía que verlo, tenía que preguntarle lo que desde hacía años quemaba en mi interior. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. La multitud lo rodeaba, pero yo me abrí paso entre ellos con determinación. No me importó ensuciar mi túnica ni recibir miradas de reproche. Cuando finalmente lo vi, su semblante me sorprendió. No había en él ni ostentación ni orgullo, sino una humildad poderosa que me atrajo de inmediato. Corrí hacia él y sin poder contener la emoción, me arrodillé en medio del polvo del camino. Mi voz temblaba, pero pronuncié la pregunta que había guardado en mi corazón durante años. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En ese instante sentí que todo lo demás, mis bienes, mi posición, mis logros, se desvanecía frente a la magnitud de esa respuesta que estaba a punto de recibir. Jesús me miró fijamente, y aunque sus ojos parecían atravesar lo más profundo de mi ser, no sentí condena, sino un amor indescriptible. Con calma, me recordó los mandamientos: no mates, no adulteres, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Con alivio en mi corazón, respondí casi de inmediato: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era cierto, me había esforzado por vivir de acuerdo a la ley, cuidando de no caer en faltas que me apartaran del Dios de Israel. Sin embargo, a pesar de mi obediencia, algo dentro de mí aún estaba inquieto. Entonces ocurrió lo inesperado. Jesús inclinó levemente la cabeza, y en su mirada noté una ternura infinita. No me estaba juzgando, me estaba amando. Pero sus siguientes palabras serían como un golpe certero que expuso la raíz de mi vacío. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. En ese momento mi corazón se agitó violentamente. Era como si una espada hubiera separado en dos mi alma. Por un lado, sentí el llamado glorioso de seguirlo, de caminar tras sus pasos, de descubrir la verdadera vida. Pero por otro, escuchaba el susurro de mis posesiones. Sin nosotros no eres nada, tu seguridad está aquí. Mis manos comenzaron a temblar. No esperaba una respuesta tan radical. Pensé que me pediría más oraciones, más ofrendas, quizá una peregrinación a Jerusalén. Pero no, me pedía todo. Y lo más sorprendente es que lo decía con la serenidad de quien sabe que el verdadero tesoro no está en esta tierra. Permanecí arrodillado frente a él, luchando con el peso de mi decisión. La multitud murmuraba, pero en mi mente solo resonaban sus palabras: una cosa te falta. Ese día comprendí que mi dilema no era entre riqueza y pobreza, sino entre esclavitud y libertad. Y aunque aún no sabía cuál sería mi respuesta, algo dentro de mí me advertía que aquel encuentro marcaría para siempre el destino de mi vida. Me levanté lentamente del suelo, todavía con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Una cosa te falta. Nunca una frase tan corta había abierto un abismo tan profundo en mi alma. Sentía que el mundo entero se detenía para esperar mi respuesta. Pero, en lugar de hablar, mis labios permanecieron cerrados, como si el silencio mismo estuviera delatando mi lucha interior. Miré alrededor y vi a la multitud expectante. Algunos sonreían, otros me observaban con compasión, y no faltaban quienes murmuraban entre dientes. Yo era conocido como un hombre justo, un ejemplo en la comunidad, alguien a quien muchos respetaban. ¿Cómo podía ahora mostrar mi debilidad frente a todos?
Bajé la mirada hacia mis manos, acostumbradas a contar monedas, a firmar acuerdos, a sostener con firmeza las llaves de mis propiedades. ¿Podría realmente soltarlo todo? No se trataba solo de dinero. Era mi identidad, mi seguridad, la herencia que mis padres me habían dejado. Era como si Jesús me pidiera arrancar de raíz todo lo que había definido mi vida hasta ese momento. Recordé mi casa adornada con tapices, los sirvientes que respondían a mi voz, los campos fértiles que producían abundancia cada temporada. Pensar en venderlo todo y entregarlo a los pobres me producía un vértigo insoportable. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde viviría? ¿Quién me miraría con respeto si me convirtiera en un hombre sin bienes? Mientras más pensaba, más pesado se hacía mi corazón. El maestro seguía mirándome, no con reproche, sino con esa ternura que me desgarraba por dentro. Era como si su mirada dijera: no quiero quitarte, quiero darte más. Y sin embargo, yo solo veía lo que perdería, no lo que ganaría. El murmullo de la gente se mezclaba con mis pensamientos. Podía escuchar en mi mente las voces de mis amigos, de mi familia, de mis socios comerciales. ¿Has perdido la razón? ¿Abandonar todo por seguir a un predicador de Galilea? La presión era inmensa y me sentía atrapado entre dos mundos, el que conocía y el que aún no entendía. Intenté levantar la cabeza para responder, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón quería correr hacia él, pero mis pies parecían encadenados a la tierra. En ese instante, comprendí que no eran las riquezas las que me poseían, sino yo, el que estaba esclavizado a ellas. Sentí un peso en el pecho tan grande que apenas podía respirar. Era como si cada moneda de oro que poseía se hubiera convertido en una piedra que me hundía más y más en un río invisible. Y sin embargo, en medio de esa opresión, también sentía el suave susurro de la esperanza. Si lo sueltas, vivirás. Pero no lo hice. En lugar de dar un paso hacia Jesús, di un paso atrás. No pronuncié palabra alguna. Mis lágrimas hablaron por mí. Bajé la cabeza y con el corazón quebrantado me di la vuelta. Cada paso que me alejaba de él era como una herida que se abría en mi alma. Ese día comprendí una verdad dolorosa. No siempre la mayor batalla es contra enemigos externos, sino contra las cadenas invisibles que llevamos dentro. Frente al maestro tuve la oportunidad de ser libre y sin embargo elegí la seguridad de mis riquezas. Mi alma quedó dividida y aunque me alejé físicamente, su voz seguía resonando en lo profundo. Una cosa te falta. Aquella tarde, mientras me alejaba del maestro, sentí como si la vida misma se escapara de mis manos. El sol aún brillaba en el cielo, pero dentro de mí reinaba una oscuridad que nunca antes había experimentado. Había buscado respuestas, y cuando por fin las tuve frente a mí, no tuve el valor de abrazarlas. Llegué a mi casa, pero no la vi con los mismos ojos. Los tapices, los muebles tallados, los cofres de oro y plata parecían burlarse de mí. Todo aquello que antes era motivo de orgullo se había convertido en cadenas que me recordaban lo que había perdido al no seguirlo. Mis sirvientes me saludaron como siempre, pero yo solo vi en sus rostros reflejos de mi propia esclavitud. Esa noche, el sueño no me visitó. Cerraba los ojos y veía la mirada de Jesús, tan llena de amor y de promesa, como si aún me dijera: «Ven, sígueme». Despertaba sobresaltado con el eco de su voz y cada vez mi corazón se estremecía más fuerte. No era enojo lo que me perseguía, era misericordia. Caminé por los pasillos de mi casa y toqué las paredes, como queriendo comprobar que todo aquello seguía siendo mío, y en efecto lo era. Pero esa certeza, lejos de darme paz, me llenaba de vacío. Tenía todo lo que cualquier hombre podía desear, pero carecía de lo único que realmente importaba, la paz del alma. En mi interior comenzó una batalla aún más dura que la del día anterior. Una voz me decía:
todavía estás a tiempo, corre tras él, entrégalo todo. Otra me susurraba, serías un necio si abandonas lo que tantos años te costó construir. Entre esas dos voces, mi espíritu se desgarraba como un lienzo rasgado por la mitad. Intenté distraerme con banquetes y reuniones, pero nada me satisfacía. La risa de mis amigos sonaba hueca, los manjares me parecían insípidos y las melodías de los músicos no podían acallar el grito silencioso de mi conciencia. Una cosa te falta, me repetía una y otra vez, hasta que esas palabras se volvieron parte de mí. En mi angustia, comencé a visitar los lugares donde los pobres se reunían. Vi sus rostros marcados por la necesidad, sus manos extendidas, sus ojos llenos de esperanza. Una parte de mí se estremeció. ¿No eran ellos los que Jesús me había pedido que atendiera? ¿No era en ellos donde debía depositar mis tesoros? Pero cada vez que intentaba dar un paso en esa dirección, algo dentro de mí me detenía. No era miedo a la pobreza, sino al vacío que quedaría si renunciaba a mi identidad como hombre rico y respetado. Era como si, sin mis bienes, yo dejara de existir. Sin embargo, en esos días de tormento interior, también descubrí algo que jamás había imaginado. Mis riquezas no eran un escudo, sino un muro que me separaba no solo de los demás, sino también de Dios. Mientras más alto era, menos podía ver la luz al otro lado. Y así, entre banquetes silenciosos y noches sin sueño, comprendí que mi historia no había terminado en aquel encuentro. Jesús me había dado una semilla, y aunque yo me había resistido, esa semilla estaba germinando en lo profundo de mi ser. Tal vez había fracasado en ese momento, pero dentro de mí ardía una pregunta imposible de callar. ¿Seguiría esperando el maestro mi respuesta? Pasaron los días y la imagen del maestro no desaparecía de mi mente. Cada gesto suyo, cada palabra, cada destello de verdad en sus ojos volvía a mí como una tormenta silenciosa. Intentaba seguir con mi vida habitual, pero era como si el mundo hubiese perdido sus colores. Una tarde, caminé por los jardines de mi casa y observé las flores que siempre habían sido mi orgullo. Estaban en plena primavera, radiantes, perfectas, y sin embargo, comprendí algo. Por más hermosas que fueran, un día se marchitarían. Ese mismo destino aguardaba mis riquezas, mi posición, mi nombre. Todo lo que yo era en este mundo se desvanecería, tarde o temprano. Fue entonces cuando escuché, como un eco en mi interior, las palabras de Jesús: tendrás tesoro en el cielo. Esa promesa ardía dentro de mí, como una llama que se negaba a apagarse. ¿Cómo podía ignorar algo tan eterno a cambio de lo que era tan efímero? Decidí salir a las calles de la ciudad, donde la vida era dura y la miseria palpable. Vi a un hombre ciego pidiendo limosna, a un niño descalzo vendiendo higos para sobrevivir, a una mujer anciana que apenas podía cargar un cántaro de agua. Mi corazón se conmovió y por primera vez sentí una punzada de vergüenza. ¿Cómo podía yo vivir en abundancia mientras ellos sobrevivían en penuria? Sin pensarlo demasiado, saqué unas monedas de oro y las puse en la mano del ciego. Él levantó su rostro hacia mí con una sonrisa tan luminosa que me atravesó el alma. Aquella sonrisa me dio más satisfacción que todas las fiestas y banquetes que había celebrado en mi vida. Esa experiencia me hizo comprender lo que Jesús había querido enseñarme: que mis riquezas no tenían valor mientras no fueran entregadas en amor. No eran un fin en sí mismas, sino un medio para bendecir a otros. Esa revelación comenzó a abrir grietas en el muro de mi resistencia. Sin embargo, mi lucha no terminó ahí. Cada noche, cuando intentaba dormir, una sombra de duda se alzaba en mí. ¿Sería capaz de dejarlo todo? ¿Podría desprenderme no solo de mi oro, sino también de mi prestigio, de mi seguridad, de mi identidad como hombre poderoso?
En mis sueños, veía a Jesús caminando lejos de mí, mientras yo corría tras él sin alcanzarlo. Me despertaba con lágrimas en los ojos y con un peso insoportable en el pecho. El silencio de no haber tomado una decisión clara se había convertido en mi peor enemigo. Una madrugada, cansado de huir de mí mismo, caí de rodillas en mi habitación. No supe orar con palabras bonitas, solo pude decir entre sollozos: Dios, muéstrame el camino. No quiero perder lo eterno por aferrarme a lo pasajero. En ese momento, una paz extraña descendió sobre mí, como un susurro en el alma que me decía: no temas, todavía hay tiempo, mi gracia no te ha abandonado. Y supe que, aunque había fallado en seguir a Jesús aquel día, el Maestro aún me llamaba a su lado. El amanecer de aquel día fue distinto. Me levanté con una resolución en el corazón. No podía seguir viviendo dividido entre el llamado de Jesús y mis apegos terrenales. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir, y ese pensamiento me acompañaba como un fuego que no se apagaba. Decidí caminar hasta el mercado de la ciudad, no para comprar ni vender, sino para observar. Allí, la vida se desplegaba en toda su crudeza. Campesinos agotados, comerciantes discutiendo precios, mendigos extendiendo sus manos. Entre ellos, vi a un hombre que compartía su pan con un desconocido, aunque claramente él mismo tenía poco. Esa imagen me golpeó más que cualquier sermón. Comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los cofres de oro que guardaba en mi casa, sino en un corazón capaz de dar incluso en la escasez. Recordé las palabras del Maestro: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y me di cuenta de que mi corazón todavía estaba prisionero. Con pasos temblorosos, regresé a mi hogar y abrí la sala donde guardaba mis tesoros. Cofres llenos de monedas brillaban bajo la luz de las antorchas. Joyas preciosas que había heredado de mis antepasados, vestiduras finas de púrpura y lino. Todo aquello que durante años había custodiado con celo, ahora se me antojaba una carga insoportable. Toqué con mis manos aquel oro frío y por primera vez no sentí orgullo ni satisfacción, sino un vacío inmenso. Las riquezas no podían darme lo que mi alma anhelaba: la libertad de seguir a Jesús sin cadenas. Entonces ocurrió algo inesperado. Escuché a lo lejos un murmullo creciente. Jesús había vuelto a pasar por la ciudad. Corrí hacia la calle, sin pensarlo, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Lo vi a lo lejos, rodeado de una multitud. Mis piernas se movían solas, impulsadas por una mezcla de miedo y esperanza. Cuando estuve lo suficientemente cerca, caí de rodillas delante de él. Mi voz, quebrada y sincera, apenas logró salir: Señor, aún quiero seguirte. Ayúdame a soltar lo que me ata. Jesús me miró, y sus ojos eran los mismos que habían atravesado mi alma días atrás, llenos de amor, de verdad y de paciencia. No me reprendió, no me recordó mi fracaso anterior. Simplemente me extendió la mano, como si me invitara de nuevo a caminar a su lado. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante entendí que su llamado no era una condena, sino una oportunidad constante. Él no se había cansado de mí. Aún había tiempo para obedecer, aún había espacio en su camino para un corazón dividido que aprendía a rendirse. Con lágrimas en los ojos, me levanté con una decisión nueva. Podía perder mis riquezas, mi título, mi prestigio, pero no podía perder al Maestro. Y aunque mi historia aún estaba escribiéndose, comprendí que la fe verdadera no consiste en lo que uno posee, sino en a quién uno decide seguir. La historia del joven rico no es simplemente un relato antiguo, es un espejo que nos confronta hoy. Todos tenemos riquezas que pueden convertirse en cadenas: orgullo, seguridad en lo material, relaciones que nos atan, temores que nos impiden avanzar.
Como aquel joven, muchas veces nos acercamos a Jesús buscando vida eterna, pero descubrimos que seguirle implica soltar aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. El Maestro no rechaza a quien duda, ni condena a quien vacila. Más bien, con amor infinito nos sigue llamando una y otra vez. Nos invita a confiar en que lo que ganamos en Él es incomparablemente mayor que lo que dejamos atrás. La verdadera libertad no está en acumular, sino en rendirnos, no en poseer, sino en pertenecer a aquel que da sentido eterno a todo. Hoy la decisión también es nuestra. ¿Seguiremos aferrados a lo que nos ata o nos atreveremos a confiar en Jesús plenamente? La fe que sorprende al Maestro no es perfecta ni libre de luchas, es aquella que, aún temblando, se atreve a dar el paso. Porque quien se atreve a soltarlo todo por Cristo, lo gana absolutamente todo en Él.